Nuestro tema es la reconstrucción nacional. Yo voy a hablar sobre del caudillismo al presidencialismo, conflictos políticos internos, las instituciones y el nacionalismo cultural. Primero voy a empezar con lo que es el caudillismo. Es un fenómeno político y social surgido en el siglo XIX en Latinoamérica. Consiste en la llegada de líderes a un país y ellos tratan de llegar al gobierno basado en un mecanismo informal y difuso. El caudillismo fue muy importante en la dictadura y luchas de este siglo. Algunos caudillos de mayor influencia fueron José Antonio Paz, Antonio Guzmán Blanco y José Tadeo Monagas. Ahora les voy a decir lo que es el presidencialismo. Es el sistema de organización político en el que el presidente de la república es también el jefe del poder ejecutivo y se auxilia de organismos para cumplir sus diversas funciones. El periodo de luchas bélicas de la revolución en México duró 10 años, de 1910 a 1920. El de las contiendas ideológicas duró 20, de 1920 a 1940. En este último inició el ascenso de Obregón a la presidencia de la nación. Obregón fue un caudillo, planteó la necesidad de formar organismos políticos nacionales, entendía como expresión nacional ideológica de su momento a dos principios, el conservador y el liberal, y proponía la libre participación de ambos en contienda abierta. Obregón trataba de que el conservador y el liberal participaran en todas las contiendas. Después del gobierno de Obregón siguió el gobierno de Plutarco Elías Calles, quien días después de su toma de posesión reconoció que el movimiento revolucionario había entrado en su fase constructiva, y así fue como se dio a la tarea de iniciar la reconstrucción económica nacional. Plutarco Elías Calles duró 4 años en el poder y en su informe final, después del asesinato del presidente reelecto Álvaro Obregón, Calles dijo que la nación debía pasar de una vez por todas de la condición histórica del país de un hombre a la nación de instituciones y leyes. O sea que el país debía mejorar. Meses después de que Calles fue integrado al Partido Nacional Revolucionario, cuyo primer presidente sería el mismo Calles, en la presidencia de la República, Calles lo sucedería un interregno. Se puede decir que fue una interrupción en la normal sucesión hasta 1934. Y fue precisamente durante este periodo cuando el Partido Nacional Revolucionario lanzó la candidatura de Pascual Ortiz Rubio, que tuvo como contendiente a José Vasconcelos, quien a su llegada a México desde el exilio para iniciar su campaña política pronunció la frase de que la revolución necesitaba por fin llegar a los espíritus. Sin embargo, esa candidatura combatía por el gobierno de Calles con encarcelamientos y persecuciones y muertes como la masacre de Topilejo, con el resultado oficial de 1.8 millones de votos de Ortiz contra 106 de Vasconcelos, y Ortiz asumió la presidencia. Los problemas en la sucesión presidencial indicaban que el poder de Calles iba cayendo, o sea, iba terminando, hasta que Lázaro Cárdenas se encargó de deshacerse del callismo en 1936. Después terminaría la contienda religiosa para enseguida dar comienzo a una campaña nacional de redistribución de la tierra y de recuperación para el país de los recursos del subsuelo, siendo el petróleo el mayor impacto, ya que el petróleo en ese entonces era muy abundante. Le sirvió mucho para restablecer la economía del país. Al final de su sexenio dio marcha atrás debido a la conjugación de factores opuestos a la política ideológica. Cárdenas
tenido que aliarse con grupos regionales conservadores y al aproximarse al final del sexenio, quienes la habían sostenido cambiaron de bandera amenazando con destruir la obra de Cárdenas. En 1939, ya a finales del sexenio de Lázaro Cárdenas, se había integrado al Partido Acción Nacional. El ejido colectivo fallaba debido a la corrupción gubernamental, a la vez que los ferrocarriles nacionales habían sufrido un desastroso accidente en abril de 1939, que llevó a la renuncia del Consejo de Administración de los Ferrocarriles. Los ingresos nacionales, como los petróleos y de la minería, habían sufrido una enorme caída por las políticas nacionales del país, y fue entonces cuando el gobierno cardenista promovió una solución con Asarco, que era la compañía minera. La razón de que esta compañía realizaba adelantos en los pagos de sus impuestos al gobierno mexicano, ingresos que ayudaban mucho a la apretada situación. O sea que Cárdenas llegó a un acuerdo con esta compañía para que lograran mejorar la economía del país sin afectar a la misma compañía. Cárdenas escogió al moderado que lo sucedería en el gobierno, que fue Manuel Ávila Camacho. De esta manera, el mismo Cárdenas se encargó de terminar con la política que él mismo había impuesto. Después de 1940, las instituciones claves del cardenismo, el Ejido y la Educación Socialista, la CTM, la CNC y el PRM, Pemex y los ferrocarriles nacionales, a duras penas cumplían las esperanzas de la década de mediados de 1930. Les voy a hablar de lo que es la reconstrucción política, laboral, económica, agraria y educativa. Todo comenzó en 1936 cuando Cárdenas expulsó a Plutarco Elías Calles por conspiración contra el gobierno. A partir de esto se reforzó lo que era el presidencialismo y con ayuda estuvo algo involucrado el PRM, que era el Partido Revolución Mexicana. El lema de este partido era por la democracia de los trabajadores. El plan de nación de Cárdenas era era el derecho a huelga y la colectivización de la agricultura, el seguro social, el control de precios, la construcción de viviendas populares, y tenía una clara inconformidad contra el fascismo. El fascismo era instaurar un corporativismo totalitario, o sea, una economía dirigista. Ya para estos tiempos había otros partidos políticos como el PAN, que tenía claros desacuerdos con el PRM. Dos grandes exponentes de este partido político fueron Manuel Gómez Morín y Miguel Estrada Iturbide. Durante el gobierno de Cárdenas, una de las cosas más notables fueron las reformas agrarias, que a través de repartos masivos de tierra que duraron desde el 1 de diciembre de 1934 al 3 de agosto de 1940, se otorgaron un total de 18.352.275 hectáreas a los campesinos. Ya para 1940 se podían tener ejidos forestales y ganaderos. Ya entrando en temas como posteriormente, Cárdenas lo que hizo fue restaurar los ferrocarriles y con eso se obtenía una producción y esto ayudó a las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales más estrechas que tenía México se basaban con sus ferrocarriles y con España. Maximato, gobierno de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Se denomina Maximato al periodo de la historia de México de 1928 a 1934, en el cual la política mexicana fue dirigida por el general Plutarco Elías Calles. Debido a que Plutarco Elías Calles, quien era conocido como el jefe máximo de la revolución y quien fue presidente de la República de 1924 a 1928, después de su mandato presidencial, tuvo el mayor grado de influencia política sobre los tres presidentes que lo sucedieron.
Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, quienes estaban subordinados en distintos grados a los intereses y la política del ya exmandatario. Sin duda este periodo fue uno de los más relevantes de la historia de nuestro país, debido al grado de autoritarismo que tenía Plutarco Elías Calles sobre los presidentes ya mencionados. En estos 6 años se refleja claramente las intenciones que tenía Elías Calles de manejar la vida política del país, pero esto solo le fue posible en medida que cada presidente se lo permitía. Emilio Portes Gil gobernó de 1928 a 1930. Fue designado por el Congreso para sustituir al presidente electo Álvaro Obregón, quien fue asesinado antes de que pudiera asumir el cargo. El gobierno de Emilio Portes Gil se caracterizó desde un principio por conflictos con organizaciones obreras que habían estado en contra de su designación como presidente interino de la Confederación Nacional Obrera Mexicana, la CROM. Los conflictos con la CROM y otras organizaciones sindicales como comunistas, socialistas, anarquistas y católicos ocurrieron en el contexto de la recesión desde septiembre de 1929 avasalló a la economía de los Estados Unidos. Con la economía de México ya había logrado pasar de los 11 años con la economía de la Guerra Civil, un alto grado de integración. En lo político, Portes Gil permitió a Calles dar un paso fundamental hacia el maximato. El expresidente Plutarco Elías Calles había sido nombrado como presidente del recién formado Partido Nacional Revolucionario PNR, antecesor del PRI. Este cargo resultaría definitorio a la hora de consolidar su poder, pues se permitió de una vez por todas acabar con las aspiraciones de los obreristas, convirtiéndose en el líder máximo de la política nacional. Así, el día 4 de marzo de 1929, el recién creado Partido Nacional Revolucionario tomaba protesta a Pascual Ortiz Rubio como su candidato para las elecciones presidenciales de 1930. Pascual Ortiz Rubio asumió el cargo de presidente el 5 de febrero de 1930 a 1932, venciendo a su contrincante José Vasconcelos Calderón. Durante su gobierno se conformó la Comisión Nacional de Turismo Baja California. Se dividió en 2 territorios, Baja California Norte y Baja California Sur. Se inauguró en la carretera México-Nuevo Laredo. Se promulgó la Ley Federal del Trabajo el 28 de agosto de 1931. México ingresó a la Liga de las Naciones y se suprimió el territorio de Quintana Roo, ampliándose los límites de Campeche y Yucatán. La dinámica propia del maximato. En el expresidente Plutarco Elías Calles, él autoproclamó el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Mantenía pautas importantes de poder, hizo insostenible la presencia de Ortiz Rubio, por lo que al cabo de 2 años presentó su renuncia al cargo en 1932. Antes de irse y haciéndose eco a la atmósfera del golpe del Estado que se respiraba, afirmó: "Salgo en las manos limpias, sangre y dinero, y prefiero irme y no quedarme aquí sosteniendo por las bayonetas del ejército mexicano". Abelardo L. Rodríguez. Rodríguez ejerció la presidencia en calidad de sustituto el 4 de septiembre de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934, en calidad de presidente constitucional interino en México, con la misma política que tuvo en su época de gobernador de Baja California. Durante su presidencia promulgó la reforma antireeleccionista a la Constitución, que evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular, establecida a partir del 29 de abril de 1933. Reformó la ley del patrimonio ejidal, creó el Banco Hipoteco de Obras Públicas, hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, uno de los pocos bancos parestales que comenzó a funcionar de febrero de 1933. También, con la ley de beneficencia privada, estableció que los organismos privados de al turismo fueran regulados por la Secretaría de Gobernación.
y a partir de 2004 esta función permanece en la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, envía al Congreso la iniciativa de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional y una ley contra los monopolios. Otorgó por decreto el 2 de mayo de 1933 el completo control de cambios al Banco de México. Desde junio de 1933, Calles había expresado la conveniencia de elaborar un minucioso programa de acción que debería publicarse en el siguiente periodo. El grupo cardenista logró que el plan seccional se convirtiera en un programa de transformación, tendiente a reexplicar a fondo los principios, con muchos de los cuales Calles ya había demostrado que no estaba de acuerdo. El fin del maximato y el exilio de Calles. Cárdenas asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1934. Tenía la idea de disponer del gobierno de Cárdenas, tal y como lo había hecho en el pasado. Pero lo que comenzó a suceder fue que Calles comenzó a perder poder y autoridad. En mayo de 1935, Calles regresó a la Ciudad de México, en cuya estación ferroviaria fue recibido por el presidente y una comitiva de callistas. Luego sostuvo una larga plática con Cárdenas, pero la situación política no cambió. El 12 de junio de 1935, Calles hizo declaraciones para exigir que se pusiera fin a la ola de huelgas y a la división del Congreso, ya que en sus palabras dijo: por último, interviene el ejército como consecuencia y el choque armado y el desastre de la nación. Nosotros vamos a hablar del gobierno de Lázaro Cárdenas, el plan seccional, la reforma agraria, laboral, internacional, educativa. Vamos a hablar sobre el gobierno de Lázaro Cárdenas. El gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo un periodo de 6 años, de 1934 a 1940. En 1933, en Querétaro, se efectuó una junta del PNR, Partido Nacional Revolucionario, donde se aprobó la candidatura de Lázaro Cárdenas y el plan seccional. Los principales aspectos del plan seccional era el programa agrario, el programa industrial, el programa educativo y el programa sindical. El plan seccional consideró que el motor de la producción agraria debía ser elegido y reiteró la necesidad de apoyarlo con crédito e infraestructura. Cárdenas no solo es el presidente que más repartió tierras en la historia de México, sino que también el que hizo mayores parcelas. Y también creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal. El plan seccional tuvo ese nombre, o fue una estrategia de Lázaro Cárdenas para decir que él iba a durar los 6 años sin ninguna interrupción. Era un mensaje que le quería mandar a la población, que iba a estar sin renunciar. También les voy a hablar sobre cómo Cárdenas desarrolló como ya había dicho, Cárdenas desarrolló como nadie la repartición de tierras y el sistema de irrigación, y creó algunas instituciones de servicio social. Cárdenas, en el ámbito internacional, apoyó a España más o menos en 1937, porque España se encontraba a principios de una guerra y los apoyó con envío de armas. O sea, España le compraba armas a México, y también recibió a 500 exiliados y más de 400 niños afectados. Voy a hablar un poco sobre la reforma agraria. En el norte se llevó a cabo lo que fue la reforma agraria, planeada originalmente por Emiliano Zapata. Este reparto es considerado por muchos como el más grande del siglo en la historia de México. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas se repartieron más de 18 millones de hectáreas en las comunidades y ejidos. De esta manera aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierras en el sector social. El objeto del reparto de tierras era de que la gente impuso una demanda, la población impuso una demanda por la Constitución de 1917 que no se había cumplido, y también Cárdenas creó la reforma agraria para apoyar a la población en sustento alimentario, para que fueran, por ejemplo, ellos fabricaban sus alimentos en las tierras y podían venderlos, o en sí para su propia alimentación.
Ahorita les vamos a hablar sobre lo que es la reforma educativa. Yo les voy a hablar sobre la reforma educativa. Durante su gira electoral, Lázaro Cárdenas difundió el plan seccional, haciéndolo vivir en términos de tierras, escuelas, cooperativas y créditos agrícolas. La educación socialista fue uno de los emblemas de su propaganda, así como el motivo de movilizaciones callejeras y componendas partidistas. La reforma que conmovió a México en la mediana de los años 30 resultó impar para reflexionar acerca de la naturaleza, los alcances y los límites de las iniciativas de cambio en los sistemas. En el ámbito educativo, a Cárdenas le tocó hacer la reforma del artículo 3 que establecía socialista, que se concedió particular importancia a la introducción rural e indígena, al cooperativismo y el espíritu de asociación entre los educandos. Pugnó por la cooperación desinteresada y eficaz del maestro, libró el perjuicio y la influencia de personas. Se abrieron escuelas nocturnas para los obreros y otras llamadas en el artículo 123. Para coordinar la acción indigenista se creó el Departamento de Asuntos Indígenas, encabezado por el profesor Luis Chávez Orozco. Se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y para alcanzar su mayor autonomía en el campo tecnológico se creó el Instituto Politécnico Nacional. Según esta fue la primera vez que el término de educación socialista fue incluido en la Constitución del país de México.